¿Qué error catastrófico arruinó por completo a tu amigo o familiar que lo tenía todo? Mi tío era un empresario brillante en la construcción. Empezó desde cero y en menos de 10 años tenía su propia compañía. 3 casas, coches de lujo y vacaciones en todo el mundo. Era respetado en la comunidad y parecía tener la vida perfecta con su esposa e hijos. Un día decidió que merecía divertirse un poco y comenzó a tener aventuras, no una, sino varias, simultáneamente. Lo peor es que empezó a llevar a estas mujeres a eventos de la empresa, presentándolas como asistente. Mi tía descubrió todo cuando una de ellas la llamó creyendo que era la secretaria. El divorcio lo destrozó financieramente. Mi tía contrató al mejor abogado de la ciudad y le sacó hasta el último centavo. Pero lo peor vino después. Todas sus amantes salieron a la luz, incluyendo algunas que eran esposas de clientes importantes. Perdió todos los contratos, su reputación quedó destrozada, y ahora vive en un apartamento de una habitación y trabaja como supervisor en una obra pequeña. Perdió a sus hijos, que no quieren saber nada de él, y desarrolló un problema con el alcohol. Un solo error estúpido, pensar que podía jugar a ser un Casanova y no enfrentar consecuencias, destruyó 20 años de trabajo duro. Lo más triste es que sigue sin entender que todo fue su culpa. No es familiar ni amigo, pero fui testigo de primera mano. Mi ex jefe, director financiero de una multinacional, lo tenía absolutamente todo. Mansión, yate, coche deportivo, familia perfecta, y un salario anual que superaba el $1.000.000. Era brillante con los números y todos lo respetaban. Su error catastrófico comenzó con apuestas inocentes en partidos deportivos. Al principio eran pequeñas, pero rápidamente escalaron. Cuando empezó a perder grandes cantidades, tuvo la brillante idea de tomar prestado dinero de la empresa para cubrir sus deudas, convencido de que podría devolverlo con sus próximas ganancias. Obviamente, nunca ganó lo suficiente para devolver los casi 4 millones que terminó desviando durante 2 años. Todo explotó durante una auditoría sorpresa. Lo vi siendo escoltado por seguridad, pálido como un fantasma. Perdió absolutamente todo: su trabajo, su reputación profesional, su casa, su coche. Su esposa lo dejó al instante y se llevó a los niños. Fue condenado a 8 años de prisión. Lo último que supe es que salió hace poco y trabaja en una gasolinera, viviendo en un apartamento diminuto que apenas puede pagar. Un tipo que lo tenía absolutamente todo. Tiró su vida a la basura por no poder controlar una adicción al juego. Y lo peor es que era un genio financiero que sabía perfectamente que las matemáticas estaban en su contra. Mi prima era una estrella académica y deportiva. Tenía un coeficiente intelectual de 145. Fue becada en una universidad de élite y ganó varias medallas en competencias nacionales de atletismo. Todo el mundo decía que sería una abogada o doctora brillante. Su familia invirtió cada centavo en su educación y ella era el orgullo de todos. Un día, en el último año de preparatoria, su novio le ofreció probar metanfeta. Solo por diversión, dijo él. Ella, curiosa e ingenua, aceptó. Ese error de una noche cambió toda su vida. En 6 meses pasó de ser una estudiante de honor a apenas asistir a clases. Perdió la beca universitaria y empezó a robar a su familia para comprar sustancias ilícitas. Abandonó los deportes y sus amigos la dejaron cuando su comportamiento se volvió errático y agresivo. En menos de 2 años estaba irreconocible físicamente y viviendo en las calles. Han pasado 15 años. Después de múltiples sobredosis, arrestos y programas de rehabilitación, finalmente está limpia. Pero el daño neurológico es permanente. Ahora trabaja en un supermercado, apenas puede mantener una conversación coherente, y vive en un cuarto que le renta un familiar lejano. Todo su potencial, todo ese futuro brillante, destruido por una decisión tomada a los 17 años. Lo más desgarrador es ver fotos de antes y después. Es como si fueran 2 personas diferentes. Mi hermana mayor lo tenía todo. Se graduó con honores, consiguió un trabajo increíble en una empresa tecnológica, tenía un marido amoroso y 2 hijos preciosos. Su vida profesional despegó rápidamente y a los 32 años ya era directora con un salario de 6 cifras. Todos la admiraban. Su error catastrófico fue obsesionarse con un ascenso particular que se le escapó. Estaba tan segura de conseguirlo que cuando no lo hizo, algo se rompió dentro de ella. En lugar de seguir adelante, empezó a desquitar su frustración con colegas, enviando correos pasivo-agresivos y haciendo comentarios despectivos sobre la persona que consiguió el puesto. Lo que comenzó como un berrinche profesional se convirtió en una espiral autodestructiva. Empezó a beber durante el almuerzo. Su rendimiento cayó en picada. Cuando la citaron para una revisión de desempeño, apareció borracha y tuvo un ataque de ira que terminó con ella gritándole a su jefe frente a toda la oficina. Fue despedida ese mismo día.
Su reputación quedó destrozada, nadie en la industria quería contratarla. Su matrimonio se desmoronó bajo la presión, y perdió la custodia compartida de sus hijos por presentarse ebria a las visitas. Hoy vive en el sótano de mis padres trabajando en empleos temporales y bebiendo lo que gana. Todo porque no pudo aceptar un revés profesional y dejó que el orgullo destruyera lo que había construido. Mi mejor amigo de la universidad era un genio de la programación. A los 24 años ya había rechazado ofertas de Google y Apple porque prefería trabajar en su propia startup. Consiguió inversión de capital de riesgo, armó un equipo brillante y en 2 años vendió la empresa por casi $20 millones. Tenía una novia hermosa, un apartamento increíble y parecía que el mundo era suyo. Su error catastrófico fue creerse invencible. Con todo ese dinero disponible, empezó a experimentar con sustancias ilícitas exclusivas. No las sustancias ilícitas comunes, sino sustancias raras y exóticas que solo los ultra ricos pueden permitirse. Lo hacía porque podía, porque era interesante y porque se sentía intocable. Una noche, en una fiesta privada, probó algo nuevo. Tuvo un episodio psicótico tan severo que atacó a varias personas y terminó saltando por una ventana del 2º piso. Sobrevivió, pero con daño cerebral permanente. La parte de su cerebro que controlaba la toma de decisiones y el filtro social quedó gravemente dañada. En los años siguientes tomó decisiones financieras desastrosas, invirtiendo millones en esquemas obviamente fraudulentos. Su novia lo dejó cuando se volvió imposible vivir con él. Perdió amigos cuando empezó a insultar a todos sin provocación. Su familia intentó conseguirle ayuda, pero él rechazaba cualquier tratamiento. Hoy, a los 35, está en quiebra, vive en un apartamento subsidiado y depende de asistencia social. El daño cerebral le impide trabajar o mantener relaciones. Y todo porque pensó que el éxito lo hacía inmune a las consecuencias. Mi cuñado fue el prodigio musical de nuestra ciudad. A los 16 años ya tocaba con orquestas profesionales, y a los 20 consiguió una beca completa en Juilliard. Se graduó con honores y rápidamente obtuvo un puesto en una prestigiosa filarmónica. Ganaba bien, viajaba por todo el mundo y su carrera solo iba hacia arriba. Su error catastrófico fue dejar que su ego se descontrolara. Empezó a creer que era demasiado talentoso para seguir órdenes de directores mediocres. En los ensayos cuestionaba abiertamente las decisiones artísticas, llegaba tarde y trataba con desdén a los músicos que consideraba inferiores. La situación explotó durante un concierto importante cuando, en desacuerdo con el tempo elegido por el director, decidió tocar deliberadamente a un ritmo diferente. El resultado fue un desastre público que apareció en todos los periódicos locales. Fue despedido al día siguiente. Su reputación quedó destrozada y pronto descubrió que el mundo de la música clásica es pequeño. Nadie quería contratarlo. Intentó conseguir trabajo en orquestas menos prestigiosas, pero su fama lo precedía. Su esposa, también música, no pudo soportar ver caer su estatus social y lo dejó. Hoy da clases particulares de violín a niños principiantes en el sótano de sus padres. Ocasionalmente toca en bodas y eventos corporativos que nadie más quiere aceptar. Todo porque no pudo controlar su arrogancia y trabajar en equipo. Un antiguo colega mío, en una empresa de tecnología de primer nivel, era un verdadero prodigio. Con solo 28 años ya dirigía un equipo de ingeniería de élite y ganaba más de $200.000 anuales. Brillante, carismático y con una capacidad de trabajo impresionante. Su esposa era preciosa, tenían una casa increíble y parecía que tenía el mundo a sus pies. Su error catastrófico comenzó cuando descubrió foros anónimos de ultraderecha durante la pandemia. Al principio solo curioseaba, pero gradualmente empezó a obsesionarse con teorías conspirativas cada vez más extremas. En 6 meses pasó de ser un tipo normal a un fanático que no podía mantener una conversación sin mencionar alguna conspiración. El desastre ocurrió durante una reunión virtual con un cliente importante. Cuando el cliente mencionó algo sobre vacunas para sus empleados, mi colega estalló en un discurso incoherente sobre control mental y el nuevo orden mundial. Incluso comenzó a usar términos abiertamente racistas. Todo quedó grabado. Fue despedido ese mismo día. Su esposa lo dejó un mes después cuando se negó a buscar ayuda psicológica. Vendió su casa para financiar un búnker de supervivencia en un terreno remoto. Ha perdido contacto con casi todos sus amigos y familiares. Lo último que supe es que vive aislado, sin trabajo estable, subsistiendo con ahorros menguantes y publicando manifiestos delirantes en foros marginales. Una mente brillante y una carrera prometedora, destruidas por caer en un agujero de desinformación. Mi prima era considerada el orgullo de nuestra familia. Estudiante ejemplar que consiguió una beca completa para medicina.
Se graduó como la mejor de su promoción y rápidamente consiguió una residencia en uno de los mejores hospitales del país. A los 30 años ya era una cirujana prometedora. Con un marido atractivo también médico, una casa preciosa y gemelos adorables. Todos la admiraban y querían ser como ella. Su error catastrófico fue desarrollar una adicción a los opioides después de una operación de espalda. Como médica, podía autorecetarse y manipular el sistema para conseguir medicamentos sin levantar sospechas. Pensaba que podía controlarlo porque entendía la farmacología y era demasiado inteligente para volverse adicta de verdad. Un día cometió un error crítico durante una cirugía mientras estaba bajo la influencia. El paciente sobrevivió por poco, pero se inició una investigación. Descubrieron que había robado medicamentos del hospital durante años. Perdió su licencia médica de inmediato. Su esposo se divorció de ella y obtuvo la custodia de los niños cuando se negó a completar la rehabilitación. Vendieron la casa para pagar indemnizaciones. Con su carrera destruida y su reputación arruinada, ni siquiera podía conseguir trabajo en una clínica. La última vez que la vi estaba viviendo en un apartamento minúsculo, trabajando como recepcionista y apenas sobreviviendo. 20 años de esfuerzo, estudio y sacrificio destruidos porque pensó que las reglas sobre adicción no se aplicaban a ella. Mi hermano mayor era la definición del éxito. Excelente estudiante, deportista destacado, y un carisma que hacía que todos lo adoraran. Consiguió una beca completa para una universidad prestigiosa y después un trabajo en Wall Street. A los 30 años ya ganaba más de $500,000 anuales. Tenía un apartamento de lujo en Manhattan y parecía tener el mundo a sus pies. Su error catastrófico fue obsesionarse con proyectar una imagen perfecta en redes sociales. Lo que comenzó como publicaciones ocasionales se convirtió en una necesidad de mostrar una vida cada vez más lujosa y extravagante. Para mantener esa imagen, empezó a gastar muchísimo más de lo que ganaba. Viajes en primera clase, hoteles de 7 estrellas, ropa de diseñador, restaurantes exclusivos, todo para conseguir la foto perfecta. Se endeudó hasta el cuello. Pidió préstamos personales, maxificó tarjetas de crédito, incluso pidió dinero a amigos y familiares que nunca devolvió. Cuando ya no pudo pagar, comenzó a tomar prestado dinero de clientes en su trabajo, convencido de que podría devolverlo antes de que alguien se diera cuenta. Por supuesto, lo descubrieron. Fue despedido inmediatamente y denunciado. Perdió su licencia financiera, fue condenado a 3 años de prisión y tiene que devolver más de $1 millón. Hoy vive en el sótano de mis padres, trabajando remotamente en atención al cliente por el salario mínimo, con una deuda imposible de pagar y un historial criminal que lo seguirá el resto de su vida. Todo por no poder aceptar que la vida real nunca será tan perfecta como parece en Instagram. Mi amigo de la universidad era un brillante ingeniero. Se graduó con honores, consiguió trabajo en SpaceX y rápidamente ascendió hasta liderar un equipo importante. A los 32 años ganaba más de $250,000 al año. Tenía una esposa increíble, 2 hijos hermosos y una casa preciosa en California. Incluso Elon Musk lo mencionó públicamente como una de las mentes más prometedoras de la empresa. Su error catastrófico fue hacer una apuesta estúpida durante una fiesta de empresa. Después de varias copas, apostó con colegas que podía hackear el sistema interno de SpaceX y acceder a datos confidenciales, solo para demostrar que era tan brillante como presumía. Lo logró, pero el sistema de seguridad lo detectó inmediatamente. Fue despedido en el acto y, peor aún, SpaceX presentó cargos por acceso no autorizado a información clasificada relacionada con tecnología aeroespacial. El FBI se presentó en su casa a las 5 de la mañana. Fue condenado a 18 meses de prisión. Su esposa se divorció de él durante ese tiempo. Cuando salió, descubrió que era imposible conseguir trabajo en ingeniería. Ninguna empresa tecnológica quería contratar a alguien con antecedentes de seguridad informática. Su casa fue embargada para pagar deudas legales. Hoy, a sus 38 años, vive en un apartamento diminuto y trabaja en un taller de reparación de computadoras por poco más que el salario mínimo. Toda una carrera brillante destruida por una estupidez de una noche para impresionar a unos colegas. Mi excuñado era el típico caso de éxito. Emprendedor nato, comenzó un negocio de comercio electrónico justo cuando despegaba el sector. A los 35 años vendió su empresa por millones. Tenía una casa espectacular, 4 coches de lujo, y su esposa, mi hermana y sus 3 hijos disfrutaban de una vida privilegiada. Su error catastrófico fue creer que su éxito empresarial lo convertía en un genio para todo, especialmente para invertir. Pensaba que Wall Street era para tontos y que él podía superar al mercado siguiendo su instinto.
Empezó a invertir enormes cantidades en criptomonedas de dudosa reputación y startups sin plan de negocio claro, solo porque los fundadores le caían bien. Peor aún, empezó a pedir préstamos usando su casa y otros activos como garantía para hacer inversiones aún más grandes. Cuando el mercado cripto colapsó, perdió más del 90% de su patrimonio de la noche a la mañana. Los bancos ejecutaron las garantías y perdió la casa, los coches, todo. Mi hermana lo dejó cuando descubrió que también había invertido y perdido el dinero de la universidad de los niños sin consultarle. Hoy vive en un apartamento alquilado, trabaja como consultor freelance con ingresos irregulares y apenas puede pagar la pensión alimenticia. Lo más triste es que sigue sin aceptar su responsabilidad. Culpa al sistema manipulado y a la élite financiera por sus pérdidas, y sigue creyendo que su próxima gran inversión lo devolverá a la cima. Mi compañero de universidad era el típico chico dorado. Familia adinerada, popular, deportista y aún así sacaba las mejores notas sin apenas estudiar. Se graduó con honores en economía e inmediatamente consiguió un puesto increíble en una firma de inversión donde su padre tenía contactos. A los 30 años ya era socio junior. Con un salario de 7 cifras, una esposa modelo y 2 hijos perfectos. Vivían en una mansión, tenían un barco y aparecían en las páginas de sociales de las revistas locales. Su error catastrófico fue la infidelidad. No una aventura discreta, sino múltiples relaciones simultáneas con secretarias, clientas e incluso la esposa de un socio senior. Se sentía intocable y creía que podía salirse con la suya porque era demasiado valioso para la empresa. Todo explotó durante la fiesta de Navidad de la compañía, cuando su asistente, borracha y una de sus amantes, confrontó públicamente a su esposa. Esa noche se descubrió que había estado manteniendo a 3 mujeres en apartamentos pagados con fondos de la empresa. Fue despedido de inmediato. Su esposa lo dejó y consiguió un acuerdo de divorcio que lo dejó prácticamente en bancarrota. Ninguna firma seria quería contratarlo después del escándalo, especialmente porque también se descubrió que había malversado fondos de clientes para financiar su estilo de vida. La última vez que supe de él, vivía en un estudio barato trabajando como asesor financiero independiente para clientes que desconocen su pasado. Perdió la custodia de sus hijos y apenas puede permitirse verlos un fin de semana al mes. Todo lo que tenía, destruido por pensar que las reglas no se aplicaban a él. Mi primo era el orgullo de la familia. El primero en ir a la universidad. Se graduó con honores y consiguió un trabajo en una prestigiosa firma de abogados. A los 35 años ya era socio junior, con un salario que superaba el $500,000 anual. Tenía una esposa que era pediatra, 3 hijos preciosos, una mansión en un barrio exclusivo y un futuro brillante por delante. Su error catastrófico comenzó con la adicción al trabajo. Pasaba 80-90 horas semanales en la oficina, y cuando estaba en casa, seguía respondiendo emails hasta la madrugada. Empezó a tomar anfetaminas para mantenerse despierto y rendir más. Lo que comenzó como uso ocasional se convirtió en dependencia severa. Las sustancias ilícitas cambiaron su personalidad. Se volvió paranoico, irritable y comenzó a tener episodios psicóticos. En una reunión importante con clientes, acusó al CEO de una empresa importante de conspirar contra él y le arrojó café caliente. El incidente llegó a los periódicos locales. Fue despedido al instante y su licencia para ejercer quedó en revisión. Su esposa lo dejó cuando se negó a buscar tratamiento, llevándose a los niños. Vendieron la casa para pagar deudas acumuladas y el costoso divorcio. Hoy vive en un apartamento pequeño, sin trabajo estable. La adicción le provocó daños cardíacos permanentes a los 40 años. Lo último que supe es que intenta reconstruir su carrera como asesor legal independiente, pero su reputación está destrozada. Y todo porque creyó que podía engañar a su propio cuerpo para rendir más. Mi mejor amiga de la universidad lo tenía todo. Inteligentísima, consiguió un doctorado en neurociencia antes de los 30 y se convirtió en profesora titular en una universidad prestigiosa. Publicaba en las mejores revistas científicas, daba conferencias por todo el mundo y recibió varias subvenciones importantes para su investigación. Su laboratorio era el más codiciado para estudiantes brillantes. Tenía un marido adorable, también científico, y una vida envidiable. Su error catastrófico fue la ambición desmedida. Estaba tan obsesionada con publicar descubrimientos revolucionarios que empezó a falsificar datos de investigación. Al principio eran pequeñas manipulaciones, ajustes que hacía para que los resultados parecieran más impresionantes. Con el tiempo empezó a inventar datos completos. Un estudiante de doctorado descubrió las inconsistencias y, cuando ella intentó comprar su silencio, amenazándolo con arruinar su carrera, él denunció todo a la universidad y a las revistas científicas donde había publicado.
La investigación reveló años de datos falsificados, todas sus publicaciones importantes fueron retractadas. Perdió su titularidad, sus subvenciones y fue expulsada de la universidad. Su caso se convirtió en un ejemplo de mala conducta científica en cursos de ética. Su marido, también académico, se divorció de ella cuando el escándalo amenazó su propia carrera. Hoy trabaja como redactora técnica freelance bajo un seudónimo, porque su nombre real está manchado permanentemente en la comunidad científica. 20 años de educación y trabajo duro, destruidos por no poder esperar al éxito honesto. Un amigo de la familia era un cirujano brillante, reconocido internacionalmente. Para sus 40 años ya dirigía el departamento de cirugía de un hospital prestigioso, ganaba más de $800.000 anuales, tenía una familia perfecta, y vivía en una mansión impresionante. Aparecía frecuentemente en televisión como experto médico y había escrito varios libros exitosos. Su error catastrófico comenzó con pequeñas optimizaciones fiscales. Empezó a no declarar ingresos de conferencias y consultas privadas, a inflar deducciones médicas y a crear empresas fantasma para canalizar dinero. Pensaba que, como salvaba vidas, merecía cierta flexibilidad con los impuestos. Todo explotó cuando un contador deshonesto con quien trabajaba fue investigado por fraude. La investigación llegó hasta él y descubrieron años de evasión fiscal sistemática por millones de dólares. Fue condenado a 3 años de prisión y una multa de 2.5 millones. El colegio médico suspendió su licencia. El hospital lo despidió para distanciarse del escándalo. Su esposa pidió el divorcio durante su tiempo en prisión. Cuando salió tenía 45 años, estaba en bancarrota, sin licencia médica y con una reputación destruida. Ahora vive en un apartamento pequeño y trabaja como consultor médico para una compañía de seguros, ganando menos del 10% de lo que ganaba antes. Una carrera brillante destruida por la codicia. Lo más triste es que, con lo que ganaba legítimamente, ya vivía mejor que el 99.9% de la población. Mi hermano era el típico prodigio tecnológico. Programaba desde los 8 años y a los 19 ya había creado una app que vendió por 7 cifras. A los 25 fundó su propia startup. Consiguió inversión de capital de riesgo por $15 millones y pronto tenía un equipo de 50 personas. Vivía en un ático increíble, conducía un Tesla y aparecía en revistas como 30 Under 30. Su novia era una diseñadora famosa y su futuro parecía ilimitado. Su error catastrófico fue no proteger su idea principal con patentes adecuadas. Estaba tan centrado en el desarrollo del producto y tan seguro de que su equipo era mejor que cualquier competencia, que descuidó el aspecto legal. Una empresa tecnológica gigante lanzó un producto casi idéntico al suyo, pero con la potencia de marketing y distribución que una startup no puede igualar. Intentó demandar, pero sus abogados le confirmaron que sus patentes tenían lagunas enormes y que la batalla legal podría durar años y costar millones que no tenía. En 6 meses, su startup perdió el 80% de sus clientes. Los inversores retiraron la financiación prometida para la siguiente ronda. Tuvo que despedir a casi todo su equipo. Su novia lo dejó cuando el estrés lo convirtió en alguien irreconocible. Hoy, a los 32, vive en un apartamento compartido, trabaja como desarrollador freelance, y todavía debe millones a inversores que probablemente nunca podrá pagar. Todo su potencial desperdiciado porque pensó que ser brillante técnicamente era suficiente, y que los detalles legales eran secundarios. Mi compañero de trabajo era considerado un genio creativo en nuestra agencia de publicidad. A los 30 años ya era director creativo. Ganaba un sueldo impresionante y había recibido numerosos premios internacionales. Las marcas más importantes pedían trabajar específicamente con él. Tenía una casa increíble, coches de lujo, y parecía destinado a convertirse en socio de la agencia en pocos años. Su error catastrófico comenzó con la arrogancia. Se volvió cada vez más difícil de tratar. Llegaba tarde a reuniones, ignoraba comentarios de colegas y clientes, y comenzó a tratar el trabajo como si fuera un favor que hacía a la agencia. También empezó a beber demasiado, justificándolo como parte del proceso creativo. Todo explotó durante la presentación de una campaña multimillonaria para nuestro cliente más importante. Llegó visiblemente borracho, insultó al CEO del cliente cuando éste cuestionó un aspecto de la campaña, y terminó vomitando en medio de la sala de juntas. Fue despedido ese mismo día. El incidente corrió como pólvora en la industria. Ninguna agencia importante quería contratarlo a pesar de su talento. Su esposa lo dejó cuando se negó a buscar ayuda para su alcoholismo. Perdió la casa y los coches de lujo que apenas podía pagar con su sueldo anterior.
Lo último que supe es que trabaja como freelance para pequeñas empresas locales por una fracción de lo que ganaba antes. Todo su potencial desperdiciado porque pensó que el talento lo eximía de la profesionalidad y el respeto básico. Mi vecino era un exitoso broker de Wall Street. Empezó desde abajo y escaló hasta convertirse en vicepresidente de una firma importante. A los 40 años ganaba más de $2 millones anuales, tenía una mansión, una colección de coches de lujo y su familia aparentaba ser perfecta. Sus hijos iban a escuelas privadas elitistas y su esposa era presidenta de varias organizaciones benéficas. Su error catastrófico fue desarrollar una doble vida. Empezó a frecuentar clubes exclusivos y gastar fortunas en servicios de compañía. Para financiar este estilo de vida secreto, comenzó a desviar fondos de sus clientes más adinerados, convencido de que nunca notarían las pequeñas cantidades que tomaba que sumaban millones. Todo explotó cuando el hijo de uno de sus clientes, también financiero, revisó las cuentas de su padre y notó discrepancias. La investigación reveló años de fraude sistemático. Fue condenado a 12 años de prisión. Su esposa pidió el divorcio inmediatamente y se llevó lo poco que quedaba después de las indemnizaciones. Sus hijos cambiaron sus apellidos para evitar la asociación. Perdió la licencia financiera de por vida. Ahora tiene 55 años, vive en un apartamento de una habitación después de salir de prisión y trabaja como cajero en un supermercado. Nadie de su antigua vida mantiene contacto con él. Toda una vida de éxito destruida por la codicia y una fachada de perfección que no podía mantener honestamente.